Buenas tardes, bienvenidos, querida audiencia de Sanando desde la Casa, a otra cápsula sobre salud. Voy a tratar que esta cápsula no se alargue demasiado. Si se llega a alargar un poco, vamos a partirla en dos para que usted esté pendiente de la segunda parte, porque lo que más me interesa a mí es que no correr y que los conceptos queden lo más claro que sea posible, ¿de acuerdo? Ahora, las personas que me han estado siguiendo desde el inicio de estas grabaciones se van a dar cuenta que hemos estado trabajando sobre el cáncer, ¿sí? Definiéndolo cómo es, cómo inicia en la célula, cómo puedo yo realmente conocer y saber en determinado momento tener elementos para poder definir qué es el cáncer, porque en esa misma manera es que yo voy a poder entender mucho más cómo en determinado momento yo puedo tener herramientas para frenarlo con una higiene celular, ¿cierto? Y para poder no dejar en determinado momento que esto llegue de pronto a unas condiciones demasiado avanzadas, donde prácticamente la última alternativa sea la parte de la quimioterapia farmacológica. Y dentro de esto vamos a estar mirando también, no voy a acabar este bloque sobre el cáncer hasta que nosotros podamos tener un paralelo de comparación entre la quimioterapia farmacológica y la quimioterapia natural, ¿de acuerdo? Pero hay algo que yo quiero hacer un poquito de énfasis en el día de hoy para que ustedes de pronto no asocien esto simplemente con una secuencia de clases de biología corta, porque yo les dije que es necesario conocer la parte biológica básica, estructural de nuestro cuerpo en relación a una enfermedad para tener también una luz sobre los suplementos y las cosas que yo voy a incluir dentro de mi vida cotidiana a nivel de higiene de salud y a nivel de una disciplina metódica que no solamente me puede ayudar a contrarrestar una enfermedad de esa, sino cualquiera. Porque si ustedes me han seguido desde el principio saben que hemos estado centrados en la parte de una célula que se llama la mitocondria, donde se produce toda la energía química que nosotros tenemos. Mientras nosotros tengamos una muy buena disposición de energía química, pues tenemos mucho más chance de pasar a través de cualquier prueba de cualquier tipo de enfermedad. Y eso tiene que ver con la cocina de la célula, que es la mitocondria. Entre más cocinas tengamos sanas, entre más mitocondrias tengamos, entre más las podamos hacer multiplicar, entre más se repare el organismo de ellas, de las que necesitan reparación y acabe con las que no son, ¿cierto? A través de una muy buena higiene celular que tiene que ver con la neutralización entre muchas cosas, pero lo más importante, la neutralización de los radicales libres, ¿sí? De toda la basura metabólica que queda después de todos los procesos de digestión en la célula y que tiene que ver con los pasos del método cero dolor. Vamos a recordar un poquito hoy, porque el tema de hoy tiene que ver con el cáncer, pero tiene también que ver con sistema nervioso y tiene también que ver con una situación que es el estrés. ¿Cuál es la relación que existe? Porque hay una relación bien estrecha entre el estrés crónico y el cáncer. Entonces voy a ir lo más despacio que se pueda, pero voy a mostrarles cuál es el cuerpo y el fundamento de este método que se llama cero dolor. Y lo voy a volver a recordar los pasos porque usted tiene que acordarse que cada vez que estemos tratando un tema no es simplemente información de una enfermedad, sino tiene que ver con una serie de pasos que en la medida en que nosotros podamos caminar disciplinadamente como en un gimnasio, incorporando estos pasos a nuestra vida personal, a nuestra vida en la casa, ¿sí? Pues indudablemente vamos a poder estar luchándola, como se dice, no solo con esta enfermedad, sino con cualquiera, con lo que yo realmente tengo de herramientas en mi propia casa. Y eso dispara la esperanza, ¿cierto? Ante cualquier diagnóstico, ante cualquier cosa que trate de unos de aplanar a la gente y llevarla deprimida, que no hay nada que hacer. Como se dice, el partido es de 90 minutos, ¿cierto? Y Dios es el único que tiene la última palabra. Pero entonces yo tengo que hacer mi parte con mucha fe y creer en que la disciplina de salud de mi vida, créame que va a tener, puede romper inclusive diagnósticos médicos también, con la ayuda de Dios, ¿no?
Bueno, entonces simplemente lo voy a volver a recordar. El método cero dolor tiene que ver con la alimentación. Más adelante nosotros vamos a ver, vamos a hacer menús de alimentación, diciendo cuáles serían la alimentación más sana básica y cuál en determinado momento hace un tipo de enfermedad, ¿sí? Pero mientras tanto nosotros podemos ir pensando en una alimentación sana en la medida de la luz que nosotros tengamos frente a eso. El ejercicio básico, ya lo hemos visto, si no se puede hacer gimnasio, se puede hacer natación, se puede hacer ciclocross, bueno, tantos ejercicios que hay, puedo hacer el ejercicio en mi hobby o en última, si ya no estoy en una capacidad de ir al gimnasio por algunas circunstancias que tengo, estarme moviendo, estar caminando, recibiendo el sol, oxigenando mi cuerpo, ¿cierto? Bueno, el cuidado del sueño, yo simplemente estoy recordando cuáles son los pasos, sueños básicos, las horas básicas de sueño que yo necesito, el mismo cuerpo lee y me da información de cuáles son las horas básicas que yo necesito y respetar el sueño y la calidad del sueño, los ciclos circadianos, el cuerpo se acostumbra a ciertos periodos de tiempo, entonces en la medida en que yo pueda respetar esos ciclos mejor, porque ahí mismo el cuerpo se va a estar reparando, todo lo que sucede mientras estoy durmiendo, ¿cierto? El cuerpo se está sanando, el cuerpo se está restaurando, el cuerpo está eh, metabolizando lo que sirve, desechando lo que no sirve. Eso es básico. El ayuno intermitente, que es, todos estamos en la práctica de esto, empezando, pero lo importante es decidir después con cierta programación de ciertos horarios que puede ser muy personal, cómo puedo ayudarle al cuerpo, aparte del sueño, un descanso de una máquina que está en los años trabajando muchas veces sin la higiene celular que debe ser, oxidándose, almacenando radicales libres y cómo el cuerpo es una máquina muy agradecida, pero en un momento dado se puede fundir porque algo que no tiene descanso, nunca, créame que puede llegar un momento donde tiene fecha de expiración más corta. Esto no lo hemos visto todavía, bueno, la exposición a los rayos, la vitamina D, los rayos del sol que son absorbibles y necesarios para la salud. También más adelante vamos a ver la importancia de los rayos infrarrojos. Acuérdense que yo había hablado que el cáncer es ácido y el cáncer es frío. Entonces a esas células, si llegan a entrar rayos infrarrojos, que son los que la célula absorbe más, pues va a haber en determinado momento una facilidad de que se detengan procesos en determinado. No que sane todo el cáncer, pero procesos que contrarresten en determinado momento todo lo que metabólicamente se está haciendo en una célula cancerosa. Vamos a hablar de eso después de la importancia. La suplementación que simplemente se necesita. Sería algo absurdo decir que uno no necesita suplementación y que todo lo va a encontrar dentro de lo que uno se está comiendo. ¿Sí? Eso es, se necesita suplementación, se necesitan buenas vitaminas, buenos minerales, cofactores vitamínicos, que después yo voy a decir cuáles son, que ayudan a absorber mucho mejor los alimentos en la célula. Los antioxidantes mitocondriales, glutatión, ácido lipoico, astaxantina, que yo les había hablado a ustedes, que son sustancias realmente que funcionan, que ayudan a blindar de los radicales libres las membranas celulares, que es donde los radicales libres entran a la célula, y la membrana celular de las mitocondrias, que es la cocina que hay que cuidar para una buena producción de energía. ¿Sí? Entonces vamos también a seguir hablando sobre esos antioxidantes mitocondriales como una higiene y un cuidado de nuestra célula, higiene celular y higiene mitocondrial, si se puede hablar así. La hidratación básica, nosotros muchas cosas las sabemos, pero realmente a veces no las ponemos en práctica por el afán, por, bueno, nuestra forma de vida que no nos hemos acostumbrado a incluir en determinado momento un buen discipulado, por decirlo así, de gerenciar mi salud desde mi casa, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante la hidratación, súper importante la administración de electrolitos, ¿se acuerda? El magnesio, el calcio, el sodio, la sal, la cantidad que se necesita, el bicarbonato, ayudan a alcalinizar mi cuerpo, pero también ayudan a que los procesos electroquímicos dentro de la célula sean mucho más absorbibles. Acuérdense que dentro de nuestra célula funciona una situación absolutamente bioquímica, pero también electroquímica. Entonces hay muchas situaciones
iones como el potasio, el sodio, el magnesio, que ayudan a que la absorción de nutrientes dentro de la célula y la función celular de salud sea mucho más efectiva. Vamos a hablar de esos también. Vamos a hablar de las enzimas digestivas que en determinado momento nos pueden ayudar a nosotros a tener una mejor digestión, porque nosotros tenemos enzimas digestivas, pero muchas veces no ha habido el cuidado de estarlas cultivando bien y en determinado momento hay una cantidad de cosas que resultan cayéndome mal y no es lógico, pero es una falta realmente de enzimas que estén trabajando sobre esos alimentos para poderlos digerir bien. Vamos a ver cómo nos podemos ayudar con eso. Los probióticos, absolutamente necesarios, ¿no? Cuidar nuestro microbioma de todas las miles de bacterias buenas que nosotros tenemos, que inclusive ayudan a sintetizar eh, vitaminas que funcionan después, inclusive van hacia el cerebro, ¿cierto? Complejo B, vitamina C, que ayudan a transformar la fibra en sustancias que son buenas para nuestra salud, que ayudan a cuidar la barrera intestinal para que todo lo que se está ahí a nivel de colon, intestino grueso, que tiene que ser desechado, eso no pase en determinado momento por el torrente circulatorio hacia las partes superiores, hacia el cerebro, hacia nuestro sistema nervioso, ¿sí? El manejo de temperatura frío-calor. Y aquí es donde yo quiero llegar ahorita, porque sería ilógico que yo les hable a ustedes del manejo del dolor si en determinado momento no hablamos del estrés. O sea, que hay dolores que son físicos y sobre eso estamos tratando, ¿cierto? El dolor, la inflamación y nos metemos en la célula para la higiene celular, ¿cierto? Y la higiene de nuestras mitocondrias, ¿de acuerdo? Y de ahí se puede erradicar a corto plazo y a largo plazo, empezar a cultivar mi organismo para un equilibrio energético que destierre el dolor crónico biológico. Pero resulta que, un momentico, hay otro tipo de dolor que ya no tiene que ver con nuestra parte material, sino inmaterial, pero existe de tal punto que la neurociencia ha tenido que aceptar que nosotros tenemos una parte inmaterial que no se puede medir con el método científico, pero que realmente existe. El hecho de que yo no pueda ver un pensamiento, yo no puedo negar que no existe. El hecho de sé que tengo una mente porque soy una criatura o somos criaturas inteligentes que procesamos información, todo este tipo de cosas, eso ya pertenece a un hardware diferente que es la parte, digamos, como espiritual que nosotros tenemos aparte de nuestra casa física biológica. Nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos emociones, ¿sí? Nosotros expresamos miedo, angustia, tenemos ansiedad, muchas veces soledad, tensión emocional, opresión emocional, impotencia de muchas cosas que no podemos solucionar, que se traducen en miedos, inclusive terror, ¿sí? Todo este tipo de cosas, ¿sí? Son mentales y son emocionales y existen. ¿Sí? Si no, uno sería simplemente un cuerpo biológico que ya, ¿sí? Pero resulta que esto está dentro de la neurociencia y no así no lo tuviera la neurociencia, es una realidad. Hay dolores tremendos que nosotros tenemos que no tienen que ver con lo físico. Dolores emocionales, ¿cierto? Dolores que vienen de situaciones de confusión mental. Nosotros tenemos que gerenciar también nuestra salud mental. Y eso pues no lo encontramos específicamente en un órgano biológico, ¿cierto? O sea que sí hay una situación de estrés que viene. Este acá es un estrés oxidativo, ¿cierto? De reacciones químicas. Pero hay otro tipo de estrés que no viene de la parte física, sino de nuestra parte espiritual, de nuestra alma, emociones, sentimientos, mente, donde puede empezar a haber un estrés mental, un estrés emocional. Y yo quiero demostrar cómo eso repercute en determinado momento como un factor que nosotros tenemos que mirar la forma de cómo manejamos acá dentro de todo esto, porque este factor tiene repercusiones biológicas, inclusive a nivel de cáncer. Y yo se los voy a demostrar a ustedes acá. ¿Sí? Bueno, hay otra cosa que importante que es que hay un puente entre la mente, entre la parte emocional y entre la biología, y es el sistema nervioso.
El sistema nervioso no es nada si no estuviera integrado absolutamente con nuestra mente. Nosotros tenemos en el sistema nervioso una parte en el cerebro que es la parte límbica, donde se manejan las emociones, los afectos, los sentimientos, los miedos. Hay una parte cerebral donde se maneja ese tipo de cosas, ¿sí? Pero a la hora de la verdad esto pertenece a la parte espiritual. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, así haga yo esto en dos cápsulas. Hay un cáncer de lo más agresivo que hay que se llama el glioblastoma multiforme, que es un cáncer que aparece en el cerebro. Es un cáncer que aparece en las células que sostienen las neuronas. Es un tejido de sostén que ayuda a nutrir las neuronas, ¿cierto? En nuestra parte cerebral, y resulta que ahí se forma un tumor llamado glioblastoma multiforme, que es absolutamente mortal y es de los cánceres más agresivos que hay, con también el cáncer de páncreas. Y hace poco veía yo una señora que perdió a su hija, muy joven, 24, 25 años, que una lumbrera en su estudio, era atleta, bueno, y yo no sé, creo que era la única hija, y de un momento a otro apareció con los síntomas y le detectaron este tipo de cáncer, ¿sí? Entonces usted imagínese los dolores, no solo de los físicos, sino los dolores en el alma, en los sentimientos, el miedo que se genera, la angustia, la ansiedad, toda esta parte emocional que sucede ante una persona que sepa que tiene eso y que de pronto en un momento dado sabe que no tiene salida, a no ser que sea un milagro de Dios. Digamos, en la parte natural del tratamiento, los médicos dicen, bueno, esto hasta acá, ¿cierto? Y el dolor de la mamá, después dando una entrevista, donde sus ojos, ya con un peso y una carga en el alma, casi tal vez para llevar el resto de su vida, donde nadie puede mitigar ese dolor. Ahí ya no puede ir a un médico a que le ayude, ahí no puede ir a donde un neurólogo, donde un ser humano que diga, oiga, quíteme este dolor, porque es un dolor del alma, es un dolor que tiene que ver con la parte afectiva y la parte mental, que forma parte de lo que nosotros como seres humanos somos, ¿sí? Entonces, a ese tipo de situación me estoy refiriendo, el estrés que en determinado momento, por X situaciones de presiones que vimos los seres humanos, puede llegar a formarse un estrés crónico, ¿sí? Y bueno, ahí uno dice, hay una razón, ¿cierto? Tremenda. Bueno, Dios no pone una carga más fuerte que la que no pueda llevar, pero hay situaciones de pruebas que son en determinado momento muy fuertes y uno dice, bueno, es lógico un estrés, una situación de esa, tanto para la persona que está sufriendo como para los seres queridos. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos incorporado el estrés, no sabemos cómo gerenciar ni manejar el estrés, y lo hemos incorporado inclusive el estrés de las pequeñas cosas, como si fuera parte de la vida normal, el estrés. Pero yo estudiando me he dado cuenta que el cuerpo no está diseñado para vivir con estrés. El cuerpo responde en determinado momento química y biológicamente al estrés, pero el cuerpo no está diseñado para vivir permanentemente en el estrés, porque ese estrés termina pasando factura de cobro a los diferentes sistemas del cuerpo. Y eso es lo que yo les quiero hablar ahorita, hasta donde yo alcance, y si no, pues en determinado momento haré otra cápsula sobre esto, ¿sí? Entonces, el tablero está un poco lleno, pero entonces yo me hago acá para no desviar la atención de ustedes hacia partes que todavía no hemos tomado. Entonces voy a tomar parte 1 que les estoy hablando, recordando los pasos del método cero dolor, y aquí ya estamos hablando entonces en esta segunda parte del cáncer, la relación que tiene con el sistema nervioso, ¿cierto? En el sentido del estrés mental y emocional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El estrés mental y emocional, el cuerpo no lo lee como nosotros lo leemos.
El estrés en el cual nosotros nos acostumbramos a veces, estrés emocional y estrés mental, el cuerpo lo lee como una situación de peligro. Es increíble, pero ante una situación de estrés mental y emocional, el cuerpo para el funcionamiento que tiene como máquina funcionando todo el tiempo en todas las funciones, células, tejidos, órganos, y empieza a dar alarmas. Empezando el sistema nervioso empieza a dar alarmas de que hay cosas que no están funcionando bien, y en ese momento esas alarmas las manifiesta y las dispara para ayudar a solucionar alteraciones biológicas que se derivan precisamente de que se ha roto como ese equilibrio bioquímico, porque tenemos una unidad completa en la parte espiritual y en la parte química, y entonces da órdenes en determinado momento a las células que por un momento paren y se ajusten a las señales de emergencia para poder reparar las cosas, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, en el momento en que se empieza a vivir un estrés crónico, ¿qué quiere decir? Que la persona se acostumbra a vivir con el estrés mental y el estrés emocional y no tiene forma como gerenciar eso, ¿cierto? El daño es tan increíble que puede llegar inclusive a vivir las células lo que viven cuando, ¿se acuerdan que hablamos que los oncogenes en determinado momento empiezan a quedar, a encender eh, genéticamente sistemas que no se apagan y que descontrolan totalmente el metabolismo celular a tal punto de que ni siquiera paran, apagan cuando deben apagar las señales para que las células no se sigan multiplicando y en determinado momento no mueran las células que están enfermas. Entonces, aquí en este momento se encienden las alarmas, ¿cierto? Se encienden las alarmas de que el sistema nervioso empieza a dar órdenes de que hay que regular en equilibrio cosas que sean por el estrés, química y biológicamente se han alterado, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa acá, que es tan interesante. Ya solo con hoy que ustedes puedan entender esto, y voy a profundizar un poco la próxima cápsula, es lo siguiente: en el momento en que empieza a haber un estrés fuerte mental y emocional, miren lo que hace. El sistema nervioso empieza a través de neuronas a soltar neurotransmisores hormonales. Usted sabe que el cerebro y el sistema nervioso central, simpático y parasimpático, o sea, el que Fran Suárez hablaba del excitado, ¿cierto? Para poderlo entender más. Queda prendido, se prende. Emergencia, se para la producción de muchas cosas, se para el funcionamiento normal y el organismo entra en emergencia y empiezan a haber órdenes para reparar cosas que ni siquiera nosotros estamos conscientes a nivel celular. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso y la parte, digamos, muchas veces del cerebro y glándulas dirigidas por el sistema nervioso, empiezan a soltar dos tipos de sustancias que son mensajeros, que se llaman las catecolaminas y el cortisol. ¿De acuerdo? Las catecolaminas son la norepinefrina y la adrenalina. Son reguladores de equilibrio celular de muchas de las funciones inconscientes de nuestro propio cuerpo, celulares, de tejidos, de órganos, ¿cierto? Entonces, y también el cortisol. Pero estas sustancias están dadas y las manda el organismo solamente para dar respuesta a soluciones de emergencia que son breves y transitorias. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento, por ejemplo, nos han hablado que el cortisol, es que listo, que cortisol y se asocia solo con que el cortisol es malo. El cortisol no es malo si no se queda, es solamente malo si se queda prendido en un estrés crónico. Pero ahorita les voy a decir yo las buenas intenciones del cortisol, pero dentro de una respuesta breve y transitoria para solucionar algo de emergencia que se presentó. El problema con el cortisol es que si sigue y se sigue produciendo,
y es como si se quedara parado, el organismo se quedara parado en emergencia. Ustedes imaginan que nuestro cuerpo se quede solamente parado de emergencia, 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 y bueno, después de la emergencia la realidad es que se debe solucionar la emergencia y que todo vuelva a funcionar dentro de un equilibrio, ¿cierto? El problema es cuando el cortisol se empieza a quedar más allá del tiempo que debe ser y no se trata como una respuesta breve y transitoria a una emergencia. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿sí? Bueno, entonces, las catecolaminas, ¿cuáles son? La norepinefrina y la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa cuando el organismo suelta norepinefrina y adrenalina y cortisol? Aquí tenemos una célula que los que me han seguido más o menos saben, y la estoy haciendo muy básica, con su membrana celular, con el núcleo, los cromosomas, los genes, la mitocondria que no hace falta, ya voy a explicar qué pasa ahí. Resulta que las células tienen receptores en sus membranas. Hay un receptor para la norepinefrina, hay otro receptor para la adrenalina y hay otro receptor para el cortisol. Ahora, esto no es solo de una célula, esto es de todo el órgano, pero cada célula tiene ese tipo de receptores para que actúe sobre ese tipo de tejido y sobre ese tipo de órgano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Miremos la norepinefrina. ¿Qué hace la norepinefrina? Ellas están actuando en una situación de supervivencia inmediata, ¿sí? Cuando en determinado momento, debido a un problema que se está presentando, se necesita un gasto extra de glucosa y de energía. Entonces, ¿qué pasa? Es como si le dijeran a la célula, estamos en emergencia, por el momento pare su proceso que hace usted con tranquilidad de formación de ATP y yo le voy a sacar a usted un sobregiro del banco, un sobregiro de energía más grande del que usted tiene almacenado ahí, no más grande, sino un sobregiro de energía porque necesitamos que esa energía vaya a tal lugar porque se está necesitando en una situación de emergencia. Entonces, la norepinefrina ayuda a supervivencia inmediata cuando hay gastos de emergencia energético, de que se necesita, el organismo necesita más glucosa y se necesita un sobregiro en determinado momento. También cuando hay emergencia con respecto a la respiración. Entonces, el metabolismo rápido se necesita energía, coge el glucógeno, la glucosa que se necesita para emergencia, ¿cierto? Pero también respiración. Cuando una situación de respiración de vida o muerte, por ejemplo, un choque anafiláctico, donde a través de una situación de asma, en determinado momento se necesita más oxígeno que el que debe ser, entonces dilata los vasos sanguíneos, dilata las venas, las arterias, de manera que llegue un suplemento de oxígeno mucho más grande y pueda llevarlo a los tejidos metabólicamente que se está necesitando. Entonces, todo esto tiene que ver con emergencia. La célula para por un momento, estas señales dicen pare por un momento que estamos en emergencia, necesitamos esto y esto y esto y esto. Una vez que se soluciona la situación, se apaga como el interruptor, ¿cierto? Se prende en determinado momento la emergencia y después cuando se suple lo que se necesita, se apaga ese sistema. Imagínense usted el problema cuando eso se queda prendido todo el tiempo. Entonces, ahorita les voy a decir qué pasa cuando eso se queda prendido todo el tiempo. Por eso son respuestas breves transitorias, ¿sí? Ahora, hay otro receptor que es la adrenalina, ¿cierto? Tenemos la situación de la adrenalina, que es en determinado momento cuando hay una emergencia definitiva, cuando hay una necesidad de energía absolutamente grande, cuando, no sé si ustedes han visto casos en determinado momento, cuando una persona porque se subió la adrenalina, es capaz en determinado momento de levantar un peso 10 veces más grande que el que pensaba, porque era una situación de supervivencia, era una situación. Entonces, para este tipo de situaciones donde hay peligro de vida o de muerte, ¿cierto? El cuerpo lee rápidamente eso y puede suplir una cantidad mucho mayor de energía, haciendo que el corazón funcione a unas velocidades mucho más grandes y los órganos y todo eso, porque capacita al organismo para situaciones de emergencia.
tanto a nivel de energía, de un metabolismo rápido, a nivel de la respiración, todo esto es, lo hace la adrenalina, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, la adrenalina no queda funcionando todo el tiempo prendida. Una vez que se soluciona lo que se necesita solucionar para que haya ese equilibrio homeostático, simplemente se apaga el sistema y la célula puede seguir funcionando como estaba. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el cortisol. Todos son respuestas breves transitorias. El cortisol en determinado momento ayuda a que haya un sostén energético. De pronto una persona que se desmayó, una persona que no está respirando bien, una persona que se le está acabando sus reservas energéticas para formar energía y para que las células del cerebro no se mueran. Entonces, ¿qué pasa? El cortisol hace que en las células se supla eso de lo que se necesita suplir en el momento, ¿sí? Transitoriamente, haciendo que paren células y tomando de las células mientras paran lo que se necesita para solucionar ese tipo de problema. Mira, imagínense, en caso de inflamación o en caso de que esté faltándole glucosa al cerebro para que el cerebro no se apague, porque hay falta de glucosa, el cortisol se une con este receptor para que las células entonces colaboren con una carga extra de glucosa y no usarla para que se fabrique más energía, sino la toma prestada para solucionar los problemas energéticos que hay. Entonces el cortisol no es malo, pero el cortisol está dado es para una respuesta breve y transitoria. El cortisol es bueno en el sentido que hace su función con el interruptor y una vez que se suple la función, se apaga. ¿Sí? El problema es que en el momento en que hay un estrés que no para, ¿qué pasa con un estrés que no se para a nivel mental y emocional? Que es como si el sistema siguiera prendido. No se apaga este sistema energético, perdón, este sistema para emergencias, que está para respuestas breves y transitorias, sino sigue encendido ese sistema. Entonces la célula puede parar por un momento y decir, bueno, tenga la energía que necesita, mire el sobregiro de glucosa que necesita, mire el sobregiro de oxígeno que necesita, vamos a parar mientras eso se repare y se soluciona donde está yendo el problema. Pero en el momento en que esto siga acá y esta situación de estos neurotransmisores no se solucione, ¿qué pasa? ¿Se acuerda que yo les había dicho, habíamos hablado, un pequeño recuerdo antes de terminar? ¿Se acuerda que todo lo que nosotros comemos a nivel de azúcares se resume en glucosa? Y que entra acá para obtener energía, ¿sí? Las proteínas, los pedacitos de las proteínas, los trenes del tren llamado proteína, los aminoácidos y la célula para producir energía con el combustible oxígeno. Los ácidos grasos de cadena corta entran a la célula con el oxígeno para producir energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos receptores siguen prendidos porque la persona ha caído ya crónicamente en un estrés emocional y un estrés mental, ¿saben lo que pasa? Empieza el mismo principio del cáncer, que es que esos procesos de ruptura de la glucosa para la obtención de energía ya no se empiezan a producir dentro de la mitocondria, sino en el citoplasma fuera de ella, y a estos procesos entonces se forman piruvatos y lactatos, porque esto no está hecho para que funcione fuera de la mitocondria, sino dentro de la mitocondria, y empieza a haber una célula completamente ácida, que es el mismo principio del cáncer. Entonces, una persona que en determinado momento no sepa gerenciar el estrés emocional y mental y se vuelve algo crónico en ella, esa persona está produciendo una acidez tan grande en sus células que es el mismo principio con el que el cáncer actúa produciendo este tipo de acidez. Y al producir este tipo de acidez, ¿qué va a pasar? Esta persona tiene secuestrada ella misma la energía para ella misma, ¿cierto? Es el medio más fácil para que hayan mutaciones aquí genéticas y puede activar en determinado momento
la información para células cancerosas para un tumor y, y, y viene envejecimiento prematuro, es decir, todo lo que conlleva en determinado momento tener las células ácidas, porque la acidez debería estar es dentro de las células cancerosas y la quimioterapia natural lo que hace es sellarla a las células para que mueran en su propia acidez, las cancerosas, pero aquí la acidez está dentro de células sanas, ¿cierto? Entonces, van una cantidad de situaciones acá anómalas que se van a empezar a gestar aquí con respecto a esa acidez, que es el mismo principio del cáncer, ¿sí? Entonces, yo voy a terminar ya ahí porque no lo quiero hacer más largo. Voy a hacer otra cápsula mirando sobre todo, revisando si hay cosas que ustedes en determinado momento de pronto no entienden todavía. Pero lo básico que quiero dejarles a ustedes es que hay relación entre el estrés no físico cuando se vuelve en determinado momento crónico, cuando el miedo, la angustia, la tensión, la ansiedad, la soledad, la opresión, la impotencia de no poder solucionar ciertas cosas, por ejemplo, de salud, que pueden llegar inclusive al terror que puede producir un cáncer, todo este tipo de crisis, o puede ser más suaves, pero en determinado momento una persona que está estresada todo el tiempo. Hay personas que se estresan hasta porque no encuentran la marca de la leche que usualmente encontraban. Hay personas que se viven estresando absolutamente por todo y no se dan cuenta que eso está afectando su salud celular de tejidos, de órganos y de sistemas, ¿sí? Porque el cuerpo no lee eso como si fuera normal. El cuerpo para, como si se parara el trabajo en las oficinas y todo el mundo sale y todo el mundo está en emergencia, a ver cómo soluciona la emergencia. Mientras tanto, el cuerpo para las funciones que no debería parar para que nosotros tengamos una buena salud. Entonces, digamos que la buena noticia que he tenido yo es que vamos a incluir dentro del método cero dolor la parte de los dolores emocionales no físicos, la situación de nuestra salud mental, ¿cierto? Dentro de un capítulo de lo que es el método cero dolor para tratarlo. Lo biológico, lo vamos a tratar como biológico, ¿sí? Pero lo que no es biológico, ¿sí? Que forma parte de nuestra vida, ¿sí? Y que a veces inclusive hay dolores que no son biológicos, que son más fuertes que los biológicos, porque hay dolores biológicos que los cuales uno puede salir de ellos más fácil. Hay dolores en el alma, hay dolores, hay situaciones que llevan a situaciones mentales muy difíciles precisamente por una cantidad de dolores emocionales donde no encontramos las llaves para poder abrir esa compuerta y tener paz. Entonces vamos a tratar dentro del método cero dolor una sección que no tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con lo mental, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con la gerencia de nuestra parte, digámoslo así, en material, pero absolutamente real o hasta más real que la misma parte biológica, solo que son naturalezas absolutamente diferentes, pero que están integradas en un solo ser humano. ¿Cómo podemos nosotros en determinado momento y escucharlos a ustedes cuáles son las llaves que ustedes tienen para manejar su parte de estrés, para su salud mental, para su salud emocional? Eh, ¿Cuáles son las llaves que ustedes tienen en determinado momento para poder, así como hay equilibrio en lo biológico, puede haber un equilibrio en esta parte de tener paz, ¿sí? De tener por lo menos paz y tranquilidad para vivir como parte de una vida pues digna y de una vida también de calidad. No podemos pensar que solo porque nuestro cuerpo está funcionando bien ya tenemos mucha calidad de vida, eso es una gran parte, pero también está la parte de la gerencia de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional y aún de la parte espiritual, de saber que la parte espiritual sostiene en determinado momento una parte emocional, sostiene una parte mental y cuál es la forma como usted lo hace o qué llaves a usted le gustaría saber escuchando de otros que les funciona lo que aplican con respecto a esta parte. Entonces, pues la buena noticia es que vamos a estar trabajando también con esta parte dentro de todo este método, con esta parte del estrés
que tiene que ver con la parte no física y en determinado momento inclusive hacer streaming para que la gente pueda sacar a la luz y desahogarse un poco los dolores que está viviendo de estrés a nivel de esta parte, que no es la parte material, y cómo hay alguien que los puede escuchar o cómo hay alguien que puede compartir experiencias iguales o diferentes, que ha encontrado en determinado momento ciertas llaves para poder por lo menos tener paz, porque usted sabe que nosotros los seres humanos podemos estar muy bien económicamente, podemos inclusive tener una buena salud física, pero si hay algo allá, un dolor de esos, en la parte emocional, en el alma, que no lo puede ayudar prácticamente un ser humano, realmente la situación es bien complicada porque no somos solo un montón de células de biología, ¿cierto? Tenemos sentimientos, emociones, tenemos una parte espiritual, tenemos una mente para una salud mental. Entonces, muchas gracias y espero que sea una bendición para ustedes esto que estamos compartiendo. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.